mañana en este tercer informe de gobierno de Miguel Ángel Riquelme. Bueno, pues vamos a escuchar a Gerardo Hernández, director de Espacio 4, quien muy amablemente nos recibe este enlace telefónico para darnos su opinión. Gerardo, buenas noches, ¿cómo estás? Te saluda Gema Cardiel. Gema, mucho gusto estar contigo, con tu auditorio. Pues efectivamente un informe que marca ya el quiebre de la administración. Son 3 años. A partir del cuarto año la administración empieza ya a preparar maletas, aunque parezca prematuro, pero tenemos en el 2021 elecciones para alcaldes, diputados federales. 2022 va a ser de preparación para el cambio gubernamental y 2023 para elección de gobernador. Un informe en condiciones críticas por la pandemia, un fenómeno que ha sacudido drásticamente a Coahuila, más por la deuda pública de la entidad, a la cual se le destinan 4,000 millones de pesos de intereses únicamente. El tema de la pandemia ocasionó un gasto, según el gobernador, de aproximadamente 1,000 millones de pesos. Entonces, este es un informe en otras inédito. Anteriormente los informes tenían público y fueron un grupo muy restringido de diputados, funcionarios públicos y otros invitados. El 21 tampoco se plantea muy positivo, al contrario, será un año también difícil para Coahuila, para México, va a seguir la pandemia. En el caso de los estados hay un recorte presupuestario importante que le va a restar capacidad de maniobra al gobernador Riquelme para afrontar justamente esta pandemia por coronavirus y los compromisos de la administración. Coahuila lamentablemente tiene este lastre de la deuda pública que crearon los hermanos Humberto y Rubén Moreira, por la cual el gobierno tiene que hacer esfuerzos adicionales para poder afrontar las demandas de la población y empujar los proyectos de este gobierno. Un gobernador que se mostró pues tranquilo de medio de la tormenta, optimista a pesar de que hay nubarrones de tormenta en el horizonte. Esperemos que cuando menos haya una respuesta positiva, un aplanamiento, una curva en la pandemia, para que esto le quite presión al gobierno del estado y también a los coahuilenses. Claro, Gerardo, por ahí tú bien lo mencionas, fue un año atípico, obviamente también un informe atípico y sobre todo, pues una situación que nadie se esperaba. ¿Consideras que lo que se destacó en cuestión de salud en este informe se debe considerar como un logro para el gobierno estatal? Bueno, pues nadie estaba preparado para esta emergencia. También lo que ocurre es que en los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira, la inversión en salud fue mínima. Este gobierno recibió el sistema sanitario colapsado, con muy poca inversión. El exgobernador Rubén Moreira entregó 2 hospitales en vísperas de entregar el poder, hospitales que no estaban terminados. Fue una ceremonia para la fotografía, no estaban ni terminados ni equipados. Hubo una declaración del gobernador Riquelme a principios de este año ante la embajadora Grillo de Francia, ex embajadora ahora, donde hizo una crítica muy velada a la administración de Rubén Moreira, en el sentido de que habían recibido un sistema de salud prácticamente en coma en términos médicos y que esta administración lo había levantado. Sin embargo, las inversiones que se dedican al sector salud en Coahuila no han rebasado los 2,500 millones de pesos. Hace falta una mayor inversión para atender ya no únicamente una emergencia sanitaria por el COVID, sino darle un servicio de salud a los coahuilenses medianamente respetable. Si es un tema de salud en el cual tendrá que invertirse más cantidades de recursos en los próximos años, porque, insisto, las condiciones en las que estaba Coahuila en el 2017 eran críticas en términos de salud. En lugar de aumentarse la inversión en ese sector, durante los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira, hubo disminuciones en este sector que es prioritario para los coahuilenses, máximo para la gran población que no tiene acceso a servicios de salud pública institucionales. De manera que sí puede haber un avance en ese sentido en la administración, pero no del nivel de respuesta que Coahuila necesita. Es importante ver el presupuesto del año entrante que se va a enviar al Congreso o ya se envió para ver qué tanto incremento tiene este rubro el año próximo, pero no tendría que ser un incremento
reactivo ante una pandemia. Tendría que ser un incremento en salud constante cada año que atiende, insisto, demandas de la población muy sentidas, que no tienen muchos casos para acceder a un hospital, que batalla enormemente para comprar medicamentos. Si se le atiende el tema de salud con énfasis en los próximos 3 años, podría, al final de la administración, el gobernador Riquelme, pues cantar una victoria moderada, una victoria mediana en ese término. Pero, insisto, vamos a ver qué tanto se invierte de aquí al 2023 en salud para tener un diagnóstico más preciso acerca de qué tanto se avanzó o no en este sector. Claro, y tú mismo lo acabas de decir, ¿no? Esta pandemia nos vino a mostrar qué sectores son los prioritarios que hay que trabajar precisamente para no vernos en una situación como la que estamos viviendo actualmente. Si Gerardo, me te agradezco permites mucho tu opinión. Muchas gracias por Gemma, este si me enlace. permites un dato, Sí, claro. el gobierno de Humberto Hugo Moreira gastaron casi 450,000 millones de pesos, casi medio billón de pesos. Y al sector salud únicamente se le destinaron 25,000 millones de pesos. O sea, una inversión ridícula, y esto agravó en Coahuila el tema de la salud pública. Claro, claro, totalmente de acuerdo contigo. O sea, fue un rubro olvidado por los gobiernos pasados. Gerardo, Así muchas es. gracias por esta opinión y por recibirnos la llamada. Mucho gusto, Gemma, un fuerte abrazo, feliz noche. Igualmente, muchas gracias. Estamos en contacto. Y bueno, para continuar con la información, también quienes opinaron sobre este tercer informe fueron los diputados de oposición. Ellos, sobre todo los del PAN, pues reclamaron qué pasa con la megadeuda de Coahuila.